Bueno, yo les voy a contar que Felipe es ilustrador científico, pero él estudió biología en la Universidad Católica, lo que le llevó a estudiar un doctorado en biología celular. Yo creo que los chicos piensan que los doctores son médicos, y ahí es como el primer error grande que tienen. No son todos médicos los doctores. Después hizo un doctorado, como les decía, en biología celular y molecular. Durante este último tiempo, se dio cuenta que prefería contribuir a la ciencia fuera del laboratorio, usando su talento artístico para comunicar ciencia. De hecho, ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales. Hoy con su compañía, My English is Very Bad, Illustrative Science, publica sus trabajos en las mejores revistas científicas del mundo, y a través de esta charla nos va a contar el mensaje oculto detrás de las portadas científicas. ¿Estoy bien o me faltó algo que agregar? Bueno, de hecho, en la presentación voy a explicar un poco más o menos de cómo tomé estos caminos, porque lo del doctorado en realidad empecé, pero al final decidí renunciar al doctorado para dedicarme a esto. Entonces, la idea es tratar de decir que no todo es fijo en la vida, sino que pueden partir quizás en algún campo científico, pero pueden ahí cambiar o derivar a cualquier otra área. De hecho, esa es la ventaja también de la ciencia en sí, que la ciencia es muy plástica, se puede complementar desde el punto de vista artístico, con otras carreras como ingenieriles, con el diseño, con educación, pedagogía, etc. Entonces, bueno, pero ahí voy a hablar un poquito de eso. Acá. Ya, Felipe, puedes compartir tu pantalla, creo que ya está habilitado. Perfecto. Voy a hacer como una pequeña intro. A ver, utilicé la plantilla de Ciencia Impacta porque para transmitir como un doble mensaje. Uno, bueno, que tienen su página en Instagram, su página web y todo este tema de la divulgación científica, pero ellos tienen su propio estilo. Vamos a hablar del estilo de diseño y un poco de ciencia. Y en realidad son súper colores alegres, y el título de los mensajes ocultos en las portadas científicas como que no resuena bien. Se ve como raro. Es como, claro, el título, nombre, y lo demás sería como el diseño de Ciencia Impacta. Pero solamente cambiando el color o solamente cambiando el concepto de trasfondo, podemos cambiar a un mensaje completamente oculto. Y automáticamente podemos hacer un clic con eso, ¿ya? Y esa es la idea de las portadas en sí. Las portadas no solamente es el lenguaje científico de lo que se transmite o del impacto científico que pueda traer una portada, sino también el doble discurso, el doble mensaje de trasfondo, quizás el concepto, o lo que importa realmente de ese descubrimiento científico. Por lo tanto, en este mundo de las portadas en realidad es donde probablemente la ciencia con el arte como que se mezclan, no solamente para transmitir un mensaje científico, sino también para transmitir un mensaje artístico, que sea atractivo o llamar la atención del lector o del espectador. Entonces, brevemente, les voy a hacer un pequeño resumen de cómo terminé siendo ilustrador. No es que un día me desperté y dije voy a ser ilustrador, sino que son mensajes que uno va recibiendo a lo largo de su crecimiento y su desarrollo. Y lo voy a hacer con ratones porque trabajé mucho tiempo con ratones en el laboratorio y para entender por qué. Cuando entré a la universidad, mi primer trabajo oficial fue de ayudante de biblioteca, o de la biblioteca de la universidad. Entonces ordenaba los libros, me escapaba a veces del horario de la universidad, de los estudios, y me arrancaba a la biblioteca a trabajar y hacer un poco de plata para comprarme mis cosas y como comenzar recién a participar en este como mundo laboral. Entonces ahí me maravillé con el mundo de los libros. No solamente lo que estaba escrito, sino cómo estaban diseñados y ordenados. Pero luego tuve que decidir trabajar en el laboratorio, porque era lo que estudié en realidad. Para eso me preparé, por así decirlo. Entonces empecé a hacer experimentos, el mundo de las publicaciones, los congresos, a veces viajar para ir a presentar un resultado, charlas, etc. Todo este universo en realidad es lo que ocurre dentro de un laboratorio, que en realidad es formación científica por un lado, pero también hay otros tipos de preparaciones, desde análisis estadístico, cómo presentar, cómo defenderse frente a un resultado, manejo quizás del inglés también a veces. Entonces toda esa formación se fue como mezclando. Pero luego hubo una ruptura cuando estaba dentro del doctorado, de hecho, que era el tema de la ilustración, que me gustaba. En ese tiempo, la ilustración científica era probablemente algo emergente desde el punto de vista de mi tema, que es como la biología celular o molecular. Pero decidí tomar ese paso y aproveché ese desvío. Entonces ahí me tiré al mundo de la ilustración, por así decirlo. Entonces combiné lo que sería la ciencia quizás, o lo que trabajaba en el laboratorio, versus la ilustración, que era tratar de crear herramientas visuales mucho más sencillas para los científicos, porque a veces tenían esa dificultad a la hora de poder presentar sus resultados. Y esto luego se fue combinando con el diseño editorial.
que es como el diseño de libros, el diseño de material gráfico, el diseño de portadas, afiches, infografías, etcétera. Entonces, todo este camino, en realidad, si se dan cuenta, no es una línea recta, en realidad. No es de que fui estudiante y automáticamente uno es científico, sino que uno puede ser estudiante y dentro de la misma carrera puede interesarse por otras áreas. Eso es completamente válido. Si les gusta, por ejemplo, no sé, arte escénica, pintura, diseño, etcétera. Ramos quizás de arquitectura, matemática, física, etcétera. En realidad es tan amplio el universo que en realidad a veces es bueno tomar esos desvíos quizás para ir aprendiendo cosas que realmente a uno le van a gustar. Y si se dan cuenta, desde el punto de vista del diseño editorial, volví a retomar ese amor por los libros. Pero más que leerlos o más que mirarlos, era ya participar en el diseño de esos libros. Entonces, ya entrando al campo de la ilustración científica, cuando uno piensa en ilustración científica, siempre piensa en ilustración de animales, de paisajes o de plantas, de hongos también. Hay muy buenas corrientes de ese tipo de trabajo. Pero desde mi campo, desde mi humilde área, en realidad es la biología celular, es lo que ve el microscopio. Y esa interpretación lleva ya bastante tiempo, solamente que hoy en día son más bien actualizaciones con las técnicas. Si antiguamente, como vemos acá en las técnicas probablemente de Dieters o Wielczowski, son técnicas de lápiz, probablemente un poco de pintura, quizás muchos trabajaban en acuarela. Hoy en día probablemente todo es digital. Y es por la velocidad de trabajo. Y es porque principalmente en los laboratorios hay mucho resultado, mucha publicación. Entonces, esa constante competencia exige que los resultados y las ilustraciones también adquieran esa velocidad. Por lo tanto, las técnicas digitales no ayudan para eso. Entonces, por un lado estamos hablando de ciencia, pero por otro lado estamos hablando también un poco de diseño e ilustración digital. Pero me quedo con estas tres ilustraciones, ya que las dos primeras, la de Dieters está media oscura o en tonalidades grises, junto con estas tonalidades moradas, que es la de Wielczowski, es una ilustración clásica. Sin embargo, esta de la derecha, que probablemente se puede ver más simple, esconde otro trasfondo. Y en realidad estos son dibujos de distintos tipos o distintos grupos de neuronas que se encuentran en una zona del cerebro, que es el hipocampo. Pero la gracia de esta ilustración no es el dibujo tan solo en sí, sino que si agudizan la vista van a ver que hay unas especies de flechas que orientan el dibujo. Esa funcionalidad del dibujo es lo que le da potencia a este trabajo. Y es porque en realidad se establece cómo podría fluir la información. Y eso es notable porque estamos hablando de una publicación del 1900. No habían técnicas para detectar eso ni para medir eso en el cerebro. Por lo tanto, este salto así revolucionario desde un simple dibujo sentaron probablemente las bases de lo que es la neurociencia o el campo de las neuronas en los momentos actuales. Por lo tanto, esta ilustración no solamente es un dibujo en sí, sino que también adquiere un carácter funcional. Se transforma en un esquema y esa potencia es la gracia que tiene a veces la ilustración, que no solamente va mezclado en que quede bonito el dibujo, sino que es funcional. Por lo tanto, hoy en día, en realidad, como les decía, son técnicas digitales. Por lo tanto, estos trabajos míos, en realidad, son representaciones esquemáticas en algunos casos. Por ejemplo, el primero del Octodonteus, que es un roedor endémico que vive en nuestra región, que presenta una patología similar al Alzheimer, que tiene esta enfermedad como tipo natural este animal. Lo interesante es que esa representación no es solamente del dibujo, sino que uso líneas, flechas, texto. Entonces, esa combinación de herramientas gráficas, que es la combinación del color, la combinación de la tipografía o el tipo de letra, el uso de la ilustración, le va dando potencia a una ilustración científica. Lo mismo de aquí era del medio, que sería una conexión sináptica, un tipo de sinapsis, en el cual se veían toda una población de proteínas que interactúan, pero que están de forma esquemática en realidad. Estos simbolismos, o más bien como iconos, ayuda a mejorar la vista y tratar de entender cuáles son los componentes de este tipo de zonas. O por ejemplo acá, que sería como más reducido el concepto de una célula, simplemente en su núcleo, probablemente con su mitocondria, es exactamente lo mismo. Uso flechas, uso líneas, uso por ejemplo el texto y enfatizo con el color y en este caso con brillo probablemente los componentes que me interesan detectar. Por lo tanto, estas herramientas me sirven para eso. O lo mismo de acá abajo, que también es un proceso que ocurre en el Alzheimer, pero ya es mucho más complejo. O también inclusive procesos anatómicos. Entonces, de una u otra forma, el diseño potencia, por así decirlo, la ilustración científica. Entonces, no se queden con la idea de que es simplemente el dibujo de lo que estamos mirando o una interpretación de la realidad, sino que en realidad lo que estamos haciendo es tratar de traducir, mediante el uso de distintos componentes, un proceso. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, en ciencia? Y es que cuando uno hace un experimento, trata de utilizar la mayor cantidad de variables posibles para poder demostrar ese resultado, o que sea
realmente similar a lo que queremos interpretar en base a nuestra hipótesis. Pero el diseño choca con eso, ya que el diseño utiliza el concepto del menos es más. Entre más simple, entre más agradable o entre más sutil sea el mensaje, genera mejor impacto y mejor recepción del público. Y es porque es fácil. O sea, si les bombardeo de texto, probablemente se van a aburrir. Pero si utilizo ese texto y lo reemplazo quizás con una imagen o utilizo otro tipo de herramienta gráfica para poder pulirlo un poco, va a ser mucho más fácil de entender. Y aquí es donde entran en juego las portadas, porque en realidad lo que hacen es tratar de reducir a su grado mínimo quizás un concepto, que a veces puede ser biológico o científico, o a veces puede ser un fenómeno completamente opuesto, pero que resguarda o trata de reducir a este menos es más. Entonces las portadas tienen sus mensajes, pero depende también del tipo de portada y depende también del tipo de revista. Por ejemplo, una de las revistas más famosas del mundo es Nature, que en realidad tiene varias subfamilias dentro de esa gran familia, pero la revista principal tiene portadas que son bastante lógicas, o sea, transmiten un mensaje completamente directo. Por ejemplo, el primero del Melting Pot, en realidad habla de poblaciones ancestrales y lo que hace es, mediante la ilustración, representar 3 tipos de personajes. En realidad representarían a estas poblaciones, pero a fin de cuentas el texto da el mensaje. Entonces aquí no hay ningún mensaje oculto, por así decirlo. Y es porque son revistas que involucran muchos temas, por lo tanto tienen que ser bastante generales. A medida que uno se especifica en el tema, va entrando, por ejemplo, quizá en el área de la biología celular, en la parte más molecular, quizá en el campo de la neurociencia, va viendo que el mensaje se va haciendo mucho más específico. Y al hacerse más específico, podemos ya jugar con esta línea de los conceptos. Pero de nuevo lo mismo, aquí el uso del color, la ilustración, el uso de la tipografía, todo esto está mezclado y lo que hace o lo que intenta hacer es llamar y captar tu atención. Quizás te interesa el dibujo más que el contenido, pero ya entrando a esa fase, probablemente te vayas a meter a leer la revista o a hojearla por último. Lo mismo el de la derecha, por ejemplo, de los adaptadores tempranos, que estas especies de mamíferos primitivos. Y en realidad lo que se hace, lo que muestra la ilustración, que también es bastante directa, era cómo se alimentaban. Entonces, además está combinado acá con el número de la página donde sale. Pero si bien esta es una ilustración completamente naturalista, es bastante atractiva y cumple el mismo objetivo, tratar de llamar la atención y con ello entregar un mensaje. O ya pueden ser más bien conceptuales también dependiendo del título. Por ejemplo, esto de las estrellas de la ciencia en Sudamérica también trata de mostrar cómo es la ciencia acá en Sudamérica. Y esta portada también de Nature reflejaba eso, pero aquí habla, por ejemplo, el concepto de stars o de estrellas y que van formando esta constelación que significaría Sudamérica. Por lo tanto, el mensaje es bastante directo también. Cuando son revistas muy globales o muy generales, tienden a ser portadas de ese tipo, a menos que sea un descubrimiento demasiado top o demasiado importante, probablemente va a ser de ese nivel. Como por ejemplo el caso del chilesaurio. Esto fue hace un par de años atrás, que se descubrió este animal que era una especie de velociraptor, pero que era vegetariano, que llamó la atención de los paleontólogos de ese momento. Y es claro, como un animal que viene probablemente de pariente del tiranosaurio o del velociraptor tiene estas características vegetarianas. Y claro, como era en Chile, causó mucho furor y bueno, le pusieron chilesaurio. Pero lo interesante de esto es la ilustración que se roba la pantalla, por así decirlo, que es de una ilustración de Gabriel Lío, que pueden ver desde el trasfondo, se ve como bien opaco o bien transparente, se ve el fondo, que sería como este bosque, donde viviría este animal, pero el borde se encuentra bastante blanco para destacarlo mejor. Colores intensos, esa combinación, ese tipo de ilustración que es como tipo naturalista, y también es un mensaje completamente directo, pero en este caso la portada se la roba 100% el espécimen o el animal que es ilustrado. Pero a veces puede ser inclusive mucho más conceptual en este caso de Nature. Y esta portada que salió en octubre de este año habla del diseño de vacunas, ya que como estamos en este contexto de la pandemia, el diseño de vacunas es porque se han desarrollado distintos tipos y procesos para múltiples vacunas, con el objetivo de tratar de combatir ante el coronavirus. Pero esta ilustración es bastante interesante porque en realidad no tiene ningún contexto científico, sino que es más bien un contexto artístico. Y esta portada se basó en un libro o unos volúmenes que son las libretas de Paul Klee, que en realidad hizo como una especie de volúmenes de libros sobre el arte moderno, cómo definir el color, cómo definir el brillo, etcétera. Que esto desde hace mucho tiempo. Entonces la idea de esto es tratar de rescatar el concepto en este caso de lo que es el diseño, del diseño del color, el diseño del arte moderno, pero ahora combinarlo a nuestro contexto actual, que sería el caso de desarrollo o diseño de vacunas. Y si se dan cuenta, la parte de arriba es igual a la parte acá de la ilustración que les estoy mostrando de Paul Klee, pero acá abajo se encuentra el dibujo, en la portada de Nature se encuentra el dibujo del coronavirus,
pero se encuentra con estos colores, quizás representando las distintas proteínas, quizás el tamaño, quizás la forma, etc. Entonces, esta portada es bastante interesante porque en realidad mezcla lo que es diseño, arte y arte moderno. Y aunque sea un concepto súper científico como diseño de vacunas, trasciende, por así decirlo, a este concepto más bien del arte. Y eso hace que las portadas sean mucho más atractivas. Pero si nos vamos familiarizando ya o especificando en el tema de revistas más puntuales, por ejemplo, está Nature Cell Biology, ya que es biología celular, por lo tanto, ya no es cualquier tema, es específicamente sobre biología celular. Y a pesar de que es un tema bastante amplio, los dibujos aquí ya cobran más sentido en las portadas. Se dan cuenta, por ejemplo, en la portada de acá se habla de la totipotencialidad o la potencialidad de una célula madre o una célula troncal. Y en el centro está dibujada en color blanco, pero alrededor se encuentran varios tipos de células a las cuales se puede transformar. Por lo tanto, la portada adquiere esa característica de cómo se pueden transformar las células, por ejemplo. Y estas ilustraciones, que son muy bonitas, en realidad representan eso. Representan como en el fondo la célula troncal, de un color blanco, que sería como más bien neutro, y alrededor múltiples células de múltiples colores, tratando de indicar que esa célula o esa misma célula podría transformarse en cualquier otro tipo de célula. O ya también, aquí también entra en campo, aparte de la ilustración, lo que es la fotografía, o técnicas de laboratorio o de microscopía para obtener imágenes que son de laboratorio, pero que adquieren cierto carácter artístico, como por ejemplo esta inmunofluorescencia, que se utiliza marcaje inmunofluorescente para que emite colores y por lo tanto podemos ver distintos colores. Y en este caso sería como un corte de un tejido y específicamente muestra eso. O ya también está Nature Neuroscience, que también es el tema más bien de la neurociencia, pero que Nature Neuroscience juega también con cosas más conceptuales. Por ejemplo, este juega con esta portada que podría ser inclusive la portada de un libro infantil, pero en realidad los ratones en realidad representarían el espectro autista, o uno del espectro autista en sí. Y es porque también al espectro autista o a los niños y niñas que pueden estar con esto, se denominan también niños de las estrellas. Ciertas culturas lo denominan así. Entonces, estos Children Star representarían eso. Por eso estos ratones dentro de la noche y las estrellas. Y ACC en realidad es una zona del cerebro que se comunica y se contacta, que al activarse probablemente ayuda o mejora las conductas sociales. ¿Y por qué son ratones? En realidad porque el ratón probablemente era el modelo de estudio. Por lo tanto, este ratoncito de abajo se estaría comunicando con los de arriba para formar esta conducta social. Y por eso viene el concepto de Children Star y todo eso. Por lo tanto, la portada en realidad podría hablar de técnicamente ciertas zonas del cerebro en procesos relacionados con el autismo. Podría ser súper seria el concepto, o muy científico. Pero la portada utiliza esta otra vuelta, y por lo tanto hace que sea mucho más atractivo también. O lo mismo esto, para los amantes de los videojuegos también, que en realidad el control tiene la forma del cerebro de un ratón. Y lo mismo, los fotones serían las zonas donde se activa estas funciones y qué es lo que estaría pasando en la conducta del roedor, que sería la pantalla de la tele, y estaría jugando, no sé, como el Mario Kart o cualquier otro juego de auto. Entonces, es lo mismo, las portadas ocultan estos mensajes. Por su contraparte también está Science, que es como está Nature y su otro peso, o gran revista también es Science, que también a veces son portadas un poco más simbólicas, se juegan también mucho con la fotografía, pero en este caso le muestro solamente dos portadas porque habla por un lado de el análisis genómico en célula única, que en realidad es tratar de analizar los genes de una sola célula, por así decirlo. La técnica es súper potente, y en realidad se juega con esta suerte de lupa buscando una célula, pero en realidad la huella genómica, entre comillas, sería este ADN que está en forma de huella dactilar. Entonces sería como representar por un lado el análisis de los genes o del ADN o del genoma en una célula, y un grupo de científicos también. Y en este caso son dos mujeres y un hombre. Entonces también se representa el rol de la mujer en la ciencia, que también ha sido muy problemático antiguamente, ya que no se visibilizaba a la mujer en la ciencia, y hoy en día ya se está potenciando eso. Y eso también ayuda en las portadas, de hecho. Por eso tenemos dos científicas trabajando en eso. De hecho, es potente hoy en día también hablar, por ejemplo, del Premio Nobel de Química, que también fue para dos científicas que trabajaron en esta técnica que les voy a mostrar aquí a la derecha, que corresponde al CRISPR, o la edición de genes. Cuando uno habla de edición de genes, automáticamente piensa en las tijeras. Entonces, cortar, por ejemplo, genes, literalmente. Y en este caso se muestra la tijera, pero en este caso también habla del human CRISPR, o en el caso de humanos.
Y lo que vemos acá es que en realidad el perfil de una persona o la parte del rostro está reflejado en esa tijera. Entonces esto es súper conceptual y súper simple. Y súper elegante también, por así decirlo. Y eso también ayuda a que una portada sea muy eficiente. En este caso, quizás la técnica de dibujo quizás no cueste nada hacer un dibujo así, pero el trasfondo científico que está detrás de esto hace que sea mucho más interesante. ¿Mm? También está esta portada que salió en octubre de este año que me encantó, porque habla de la neurodegeneración, o de un proceso en el que las neuronas mueren, por ejemplo, con enfermedades relacionadas con Parkinson, Alzheimer, etc. Probablemente también con el envejecimiento, etc. Y este árbol, en realidad, que se está secando en un extremo, si lo ven con detenida atención, en realidad es la cabeza de alguien, la cabeza de una persona. Y esta zona que está más bien como seca, o se está como secando, sería una parte donde se encontraría el cerebro, por así decirlo. Entonces lo interesante es que con una simple ilustración que tiene este otro concepto de la neurodegeneración, como que se están secando las hojas o se están muriendo las neuronas, se aborda este tema. Y lo interesante es que en el interior de esta revista hay una edición especial sobre esto. Y si la ven con detenida atención, pueden decir, claro, neurodegeneración, súper grande, 2 párrafos, dibujo y chao. Pero las hojas representan recuerdos. Entonces aquí ya es otro concepto. O sea, continúa con el rol de la portada. Las hojas son recuerdos probablemente de la infancia, probablemente de la niñez, de la adolescencia o de la adultez que se están secando. O sea, recuerdos que se están perdiendo. Por lo tanto, acá no solamente se juega con el concepto científico de lo que es la neurodegeneración, no es solamente pensar de forma racional eso, no es simplemente considerarlo como, es un proceso que ocurre de tal forma, sino que aquí está todo el otro componente emotivo, el concepto del paciente que está sufriendo esto. Por lo tanto, la portada también adquiere esa otra característica, que no es solamente algo 100% científico, sino que también puede recurrir a cosas emocionales, que es lo que no hace humano, a fin de cuentas. Que también está toda esta corriente también del científico que es una persona súper racional que está encerrada en un laboratorio, lo cual no es así también, sino que son personas que están en distintos tipos de trabajo, en distintos tipos de investigaciones y que también tienen vida, por así decirlo. Y dentro de otras revistas también está Cell Press, que está Cell, que es como su gran exponente, que es de mis revistas favoritas, que también es súper, esta revista ya es súper conceptual, porque ya hablamos ahora de la célula en sí. Y si se dan cuenta acá, acá, estos frascos representarían como las terapias que existen hoy en día. Por ejemplo, no sé, antibióticos, bioinformática o análisis más bien en computadores. Acá la edición de genes de nuevo, el CRISP, que sería como esta tijera cortando el ADN, que podría ser una potencial técnica a futuro. Cirugía, tratamiento con hongos probablemente. Aquí hay anticuerpos, en realidad terapia inmunológica. Aquí se encuentra una mitocondria acá abajo, cortando como su material genético, también edición de ADN mitocondrial. También el tratamiento de la flora bacteriana o de la microbiota, que es toda una corriente hoy en día. Somos lo que comemos y lo que comemos en realidad alimenta nuestras bacterias y somos lo que somos gracias a nuestras bacterias. Entonces hay que cuidar nuestras bacterias y también ahí nace otra corriente. O también el concepto también ya de este papel blanco, ¿qué significa? Y en realidad serían como las técnicas del futuro. Por lo tanto, esta edición habla probablemente de eso, de cuáles son las técnicas que se vienen. Y está envuelto en estos frascos antiguos, es como si fueran pócimas que se encuentran en cualquier local de antigüedad o anticuario, pero en realidad trata de evocar por un lado lo que ya existe como ya pasado o ya anticuado, versus con las técnicas modernas o lo que sería en el futuro. O esta otra portada dentro de CellPress, que es de Neuron, que es de neurona, o específicamente ya en neurociencia, que habla también de cómo se distribuyen o cómo se organizan las neuronas. Y en realidad hay un tipo de neurona que se llama place cells, o células de lugar, si las quisiéramos hablar en español, que se ubican de forma específica, en realidad. Se distribuyen o se organizan de forma muy específica. Forman como un patrón, por así decirlo, o una partitura. Y de ahí nace este concepto de la partitura en base a cómo se organizan estas neuronas. Y por lo tanto, siendo notas musicales las neuronas, en realidad se van organizando y se van representando dentro del cerebro o dentro de esa zona del cerebro. Por lo tanto, la portada habla de eso, habla de cómo se organizan las células o las neuronas en este caso, o este tipo de neurona, en esta región particular del cerebro. Entonces, en realidad no dice lo que significa, sino que en realidad se traduce ese mensaje, ya que a veces las portadas también tienen una sección abajo que habla de la publicación científica y lo que simboliza o representa. Por lo tanto, son súper atractivas a simple vista. Podría ser la carátula de un disco, o sea, fácilmente, no tiene que ser 100% científico esto. Por lo tanto, las portadas tienen esas dobles funciones.
O claro, la noche estrellada de Van Gogh, que se ha visto en todas partes, es como, claro, todo el mundo la conoce, pero si ahora fuera una portada científica también lo han hecho. O sea, en realidad es tratar de evocar la organización, en realidad. Los colores o estas líneas representarían cómo se organizan estas células dentro de, en este caso también son del cerebro, o una región del cerebro. Y acá tenemos neuronas, tenemos otro tipo de células que son las glías, astrocitos también que son tipos de glías, etc. Pero aquí utilizan el concepto de la noche estrellada. Por lo tanto, seguimos con lo mismo. O esta portada también, que es muy interesante, que juega con el concepto de las células cancerígenas, o el cáncer en sí. Pero en realidad, cómo se combate el cáncer, o cómo el sistema inmune puede responder al cáncer. Y se dan cuenta, toda la portada tiene colores cálidos, colores rojizos, un poco de morado y un rojo muy intenso, que representaría como este ambiente cancerígeno. Y en este caso, en vez de dibujar las células del cáncer o dibujar un tumor o cualquier tipo de anomalía que se presenta durante el cáncer, se dibuja el símbolo cáncer como del signo del zodiaco. Y se dan cuenta acá, sería como este cangrejo que está como luchando, por así decirlo, o defendiéndose frente al ataque del sistema inmune. ¿Y cuál es el sistema inmune? Este circulito con una espada azul. Si se dan cuenta, Immunology tiene el mismo color de las células, por lo tanto aquí el color juega un rol muy protagónico. En realidad el color nos está diciendo que inmunidad es esta célula que está luchando contra esta otra célula de acá abajo, que puede ser una célula cancerígena también, y que de atrás o en el fondo se encontraría todo el cáncer en cuestión. Por lo tanto la portada también hace esos juegos. O ya también podemos ver también que está Unity, que también pertenece a CellPress, que también aquí ya juegan con la fotografía, o sea, pueden encontrar imágenes muy espectaculares de portadas, no solamente de inmunofluorescencia, sino también de microscopía electrónica y cosas por el estilo. O también pueden encontrar ya cosas demasiado conceptuales. Y es porque, claro, por ejemplo, esta portada de Trends in Immunology habla del sentido innato, o uno de los sentidos que sería el olfato. Pero en vez de una ilustración o en vez de una imagen que muestre la anatomía de, no sé, del olfato o de las células que participan en el olfato, son súper simples, pero a la vez elegantes. En realidad sería como este perrito olfateando una flor. Y ya con eso automáticamente captas la atención del lector. Claro, ves eso, luego ves acá abajo que habla del sentido innato, y con eso ya te hace una idea de lo que pueda significar, pero te dan ganas probablemente de leer o de en qué consiste esto. Por lo tanto, las portadas generan esa atracción, llamar la atención del lector, cautivarlo, por así decirlo, por un par de segundos, y con eso probablemente ir a ver en qué consiste dicha publicación. O ya pueden ser súper conceptuales, que también es Molecular Cell, que en realidad este lince, que son, los linces tienen la cola corta, es una analogía para hablar de un tipo de material, un tipo de ARN mensajero que tiene la cola corta también, un tipo de ARN. Y es lo mismo, es decir, bueno, estos tipos de moléculas se adaptan y existen en una especie de convivencia celular. Y se parecen al lince porque como tienen la cola corta se adaptaron para eso. Entonces juega con eso simplemente. Y claro, quizás la portada es de biología molecular y no tiene nada que ver con el lince, pero es el concepto de trasfondo, que simplemente el hecho de tener la cola corta. O ya puede entrar en juego la ilustración, que es para hablar, por ejemplo, de los gustos, o de los gustos adquiridos quizás, por ejemplo, el vino, queso, que en realidad se habla, en este caso, de ratones o ratas que se adaptan a este tipo de gustos, pero en realidad estamos hablando de nosotros mismos, de cómo el ser humano se adapta a eso. Pero la portada juega con eso, juega con los ratones, porque probablemente son el modelo de estudio, pero también los ponen como en este banquete, o disfrutando, o celebrando, por así decirlo, eso. Por lo tanto, las portadas tienen esa libertad. Y también depende mucho de la revista. Hay revistas que son un poco más serias, que probablemente no aguantarían una portada así, pero en su mayoría hay portadas que también son bastante libres. Por lo tanto, hay de todo, por así decirlo. O también ya entran en juego las portadas que son como mucho más artísticas, que son las portadas de David Kutzel, que estas son pinturas en acuarela, no es digital, esto es 100% acuarela. Él dibuja las proteínas, dibuja las moléculas. En este caso, en colores más bien rosados, está dibujando lo que sería el virus del COVID-19, o el coronavirus, o el SARS-CoV-2, que sería como su nombre científico. Y claro, esto todo está pintado en acuarela, ¿sabes? Maravilloso. Y no es solamente un tamaño jacarta, esto probablemente son de 40 por 40 centímetros, son pinturas grandes en realidad. De hecho, él ha ganado concursos. Y David Kutzel es biólogo molecular, o sea, él trabaja en su laboratorio haciendo experimentos, viendo estructuras de proteínas y cosas muy científicas, pero tiene su otra área que es la parte más de ilustración. Y él hace portadas de repente, hace estructuras de proteínas y son pinturas en acuarela. Pueden buscarlo en internet a David Kutzel y van a encontrar que tiene trabajos muy bonitos.
y mientras ha sacado libros de ilustración de esta categoría de moléculas en acuarela. Por lo tanto, las portadas tienen ese objetivo en sí, y en realidad todo parte de tratar de establecer el concepto. En este caso, este es un trabajo mío, trabajo con técnicas digitales, pero lo que hago, más que la técnica en sí, es tratar de que se parezca o emule un poco a algo más texturizado. No es solamente de que sea dibujado sí o sí con algún programa, sino que adquiera este carácter de que pareciera que no fuera digital. Y en este caso, la idea es tratar de respetar o tratar de establecer la convivencia, por ejemplo, la coexistencia entre este organelo llamado mitocondria con el retículo endoplasmático. Por lo tanto, ese era el rol central. Y si se dan cuenta, las tonalidades son súper como oscuras, como si fueran espaciales, y destaco de fondo el núcleo, destaco en sí o tenuemente el retículo, pero la mitocondria es la que se roba la película. Por lo tanto, este ambiente inmersivo era para tratar de darle protagonismo o que se destacara mucho mejor la mitocondria. También puede ser mucho más conceptual ahora. Me puse algo muy científico de moléculas o organelos que están dentro de la célula, a algo que es como de meditación, si se dan cuenta, una persona meditando o estando como en un balance. Y en realidad acá el concepto es algo parecido que existe en biología como homeostasis, que homeostasis como el equilibrio interno. Bueno, en la célula existe algo que se llama proteostasis, que es como el equilibrio interno, pero de las proteínas. ¿Ya? Entonces, este equilibrio interno era en ese momento era tratar de poder representarlo gráficamente. Y como estaba este artículo o este manuscrito hablaba sobre el equilibrio o sobre la proteostasis, se me ocurrió el tema de la meditación. Entonces, en realidad, este sol que se ve de trasfondo, que también es como medio espacial, o estos planetas en realidad son células. Y esto que tiene en la cabeza como que hubiera alcanzado el nirvana, en realidad es la molécula que participa en la proteostasis. ¿Y cuál es su nombre? Bueno, si vemos la sombra de este personaje, ahí está el nombre, que es UFM1. Pero es súper sugerente. O sea, no tiene sentido colocar el nombre completo, que es un nombre súper técnico, que no tiene ningún significado aparte de nombrar a la molécula. Entonces queda como oculto, queda como a la sombra. Queda como para el que trabaja quizá en el tema. Claro, yo trabajo en UFM1, pero en realidad el que se roba la película es el personaje meditando. Entonces va o trasciende, por así decirlo, la portada a ese tipo de nivel. Y en realidad esta portada, lo mismo que le mencionaba anteriormente, o sea, la portada podría ser la carátula para, no sé, una escuela o un gimnasio donde se hace yoga, o cualquier tipo, una carátula para un disco musical, etc. Va adquiriendo esas características. O ya pueden ser también otros conceptos, en realidad. Acá, esto fue una propuesta de portada que no ganó, porque, eso no había dicho, las portadas, no es que a uno lo inviten a hacer la portada entra a concursar con otros ilustradores, y esa edición gana la mejor portada. Entonces, a veces se gana o a veces se pierde. Entonces, aquí hay de todo un poco. Las dos anteriores ganaron, esta perdió, y esta hablaba del concepto también del desbalance cuando se pierde la producción de neuronas en el cerebro. Y en realidad está representado como por estos dulces, que cuando se abre esta compuerta van saliendo muchos dulces. Y estos dulces se van transformando, si se dan cuenta, en neuronas y se van cayendo de la taza. La taza representa la cabeza del ratón y lo que estaría como en el espacio donde caen los dulces es el cerebro. Entonces se pierde ese balance. Entonces se van cayendo y va ocurriendo este concepto de que se pierde la generación de nuevas células o de nuevas neuronas. Por lo tanto, las portadas juegan con eso. En este caso, este es de Nature Cell Biology, era representar la mitocondria. Y si se dan cuenta, el tema es organelos. Y si bien es Nature Cell Biology es más exclusivo de células, el concepto es bastante amplio, no es tan específico. Y por lo tanto, se tiene que jugar como con algo de este tipo de ilustración. Además, Nature Cell Biology es bastante seria, por así decirlo. No es que me van a aguantar colocar un dibujito simple o algo que sea como muy conceptual. Ellos son como bien estructurados, por así decirlo. Es como una ilustración o una fotografía que sea súper potente, que se transmita cierto mensaje. O lo mismo por acá, el de la meditación, que es un Friends in Cell Biology, que pertenece a la familia de Cellpress, que ya ellos son súper conceptuales. O sea, aquí la libertad puede ser cualquier cosa. De hecho, me acuerdo que una vez salió una portada de una mano pelando una naranja. O sea, no había ningún trasfondo, sino que ganó esa portada. Nadie sabe por qué, pero es súper conceptual. Entonces, tiene ese otro extremo de libertades. Y dentro de Cellpress también está en la primera acá a la izquierda, Molecular Cell, que también es bastante libre. Y en este caso, el hecho de los osos polares, que todo el mundo me pregunta si es sobre el calentamiento global, pero en realidad no tiene nada que ver con el calentamiento global. Podría servir, efectivamente, pero en realidad es supercelular. Y también han preguntado, bueno, podría ser la carátula también para un libro infantil, de hecho, ¿por qué no? Un libro infantil sobre calentamiento global. O sea,
Aquí está para todo en realidad. Y lo interesante de esto es que si ven esta portada de Molecular Cell y la comparan con la otra portada, sus estilos son completamente diferentes, pero su concepto es muy parecido. De hecho, este sol como de la Antártida, que está acá en tonalidades moradas de Molecular Cell, en realidad es el núcleo y se parece al núcleo de acá, como la idea. El retículo, que sería este azul de acá, representaría estas capas de hielo también. Sería como ese proceso celular. En este caso no hay mitocondrias, por lo tanto aquí no está dentro de su concepto. Pero los osos representarían grupos de proteínas que interactúan. Y dentro de esa interacción hay una que intimida, por así decirlo, a la otra. Por eso tiene esa pose como defensiva, como tratando de intimidar o desplazar a este otro osesno, o este otro cito, que se está como cayendo, por así decirlo. Que trata de jugar con eso, de cómo una proteína intimida a la otra y es capaz de favorecer un proceso biológico que ocurre en esta zona. Por lo tanto, aquí en este caso el trasfondo de la ilustración es súper conceptual, o sea, está muy oculto. Es simplemente para los que trabajan probablemente con el tema o están familiarizados con ese lenguaje. Pero la ilustración cumple ese doble concepto. Entonces, las ilustraciones, no piensen que las portadas científicas son solamente para científicos, sino que depende del público. Si bien las portadas anteriores son para revistas científicas y el público puede ser exclusivamente científico, el concepto del dibujo puede servir para cualquier persona que le interese la ilustración o le guste ese tipo de dibujo o simplemente le guste mirar imágenes, en realidad. ¿Por qué no? Pero también las portadas pueden adquirir otra característica cuando ya los metemos al campo de la divulgación científica. Y es porque, por ejemplo, acá, en este diseño, que sería para el libro de bacterias, también trabajé en el mismo concepto, pero en este caso pensando como en niños o en adolescentes. Y en este caso el título habla de bacterias, ¿por qué me enferman a mí? Entonces como que me llega, por así decirlo. El personaje también es una mujer, porque en realidad cuando hablamos con la gente del Centro de Comunicación de las Ciencias, también estábamos con esta idea de empoderar a la mujer científica, visibilizarla. Entonces también, una niña científica, ¿y por qué no? Y lo mismo acá en el caso de virus, pero en realidad el virus es el virus en sí el que se roba la película. Y este libro salió en enero de este año también. Y tuvimos que como parar el diseño del libro, agregar un capítulo nuevo con todo este tema del SARS-CoV-2 y también dibujarlo. Por lo tanto, también esto pasa en el mundo del diseño y la comunicación de la ciencia. Van ocurriendo nuevas actualizaciones y con eso vamos consiguiendo probablemente nuevos conceptos. Estos libros son gratuitos, de hecho. Después les puedo dar la página, pero los pueden descargar y los pueden leer. Y pueden ver, por ejemplo, en el de virus, creo que son alrededor de 30 virus que están dibujados con este mismo estilo. Van a encontrar el ébola, van a encontrar también el VIH, con su tema científico, con su contenido al respecto. También en una tabla de clasificación, los tamaños, los virus. Hay de todo un poco acá también, por si les interesa. Y no solamente con el concepto científico, si les gustan los dibujos también. Creo que también tienen una sección para colorear también dentro de esta edición. Por lo tanto, la ilustración no es solamente el mensaje de lo que queremos transmitir como proceso científico en la ilustración científica, sino también como una rama o una línea también de la divulgación científica. Entonces las portadas pueden ser simplemente una ilustración o pueden ser también una ilustración que sea como con contenido. Y en este caso, si bien no son portadas este es un diseño de libro que estoy trabajando, que trabajé ya. Tengo que ver como la posibilidad con una editorial. Pero es lo mismo, es transmitir los procesos celulares o los tipos de neuronas en este caso. Entonces, el tipo de letra que ocupo, el tipo de color que ocupo, los símbolos, en este caso, este libro hay puros gatos escondidos, entonces como si fuera un niño le llamaría la atención para buscar dónde están estos gatos. Pero si hay una nueva edición puede ser quizás con perros, con distintos tipos de animales. Entonces eso hace que sea más interactivo, que sea de mejor convivencia, por así decirlo. Entonces, la idea es tratar de generar ese tipo de trabajo y las portadas favorecen mucho eso. El trabajo en la portada es bastante complejo, porque no es solamente hacer el dibujo en sí. Cuando uno hace una portada, en realidad, el 80% de ese tiempo es invertido probablemente en investigación y en el desarrollo del bosquejo, el desarrollo de la idea y en la búsqueda de ese concepto, que es cómo sintetizo este trabajo en una palabra. Cuando yo consigo eso, ya puedo trabajar. Y cuando trabajo en la ilustración, pues me toma el 20% probablemente de ese total. La técnica en sí se genera con el entrenamiento. La idea de pensar como científico quizás y después mezclarlo con un poco de arte o diseño. Por lo tanto, esa era la idea de hablar de las portadas. Era tratar de mostrarles que en ciencia hay mucho contenido gráfico o mucha ilustración escondida por ahí.
que no simplemente representa un proceso científico, sino que también hay arte y diseño, hay conceptos, hay portadas también que tienen hasta un par de memes también, se van a encontrar de todo. Es tratar de cómo los científicos a veces jugamos o nos comunicamos con ciertos lenguajes, ciertos mensajes, de un lado al otro. Y por lo tanto eso ayuda, por un lado, a generar interés, pero también a entregar conocimiento. O sea, de hecho pueden imaginarse que con una portada se podría ser inclusive parte de una clase para hablar de un proceso. Y quizás con las imágenes uno queda mejor, más interesado en el tema. No sé si tienen alguna duda o quieran preguntar algo en particular. Felipe, mira, tengo una pregunta que está así. Si el diseño de la portada es el tema más importante de ese número de la revista. No necesariamente. O sea, en realidad depende. O sea, por ejemplo, vas a encontrar portadas que el tema es súper potente, pero la portada no genera ese mismo interés. No hay un juego detrás. Por ejemplo, hay portadas que quizás con la imagen o con la fotografía generen mucho más potencial. O sea, si el trabajo es súper importante y a su vez tengo la foto de ese resultado, eso va a generar mayor impacto y probablemente se va a ganar la portada. Pero no, de hecho puede ser, el tema que mejor gane va a ser quizás el que le interese a los editores o el que le guste a ese grupo que analizó la edición de esa revista. Entonces, como súper ambiguo, puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Y los demás chiquillos tienen preguntas que hacer. Por aquí hay varios que les encanta dibujar y están súper calladitos hoy día. ¿Qué pasó? Tienen hambre, tienen sueño. Mira, por ahí te preguntan, dice, para llegar a poder realizar una portada, debe ser enviado a un tipo de concurso. Eso es algo que les decías tú. Ah, sí, lo que pasa es que, mira, el proceso es así. A ver, cuando uno genera un manuscrito o un artículo científico, tiene que ser aceptado por esa revista. Cuando es aceptado por la revista lo invita a postular con una portada. Por eso me refería a ese concurso. Entonces, todos los laboratorios o todas las publicaciones que fueron aceptadas en esa edición pueden postular con una portada. Entonces, ellos pelean, por así decirlo, por ganarse la portada de esa edición de esa revista. No es que te inviten, o sea, puede ser, pero quizás a personas como David Putzel quizás a él lo invitan, pero es porque es más famoso y, claro, es experto en el tema. Pero casi siempre hay una postulación a un concurso. Y no hay así como concursos para algo parecido como para estudiantes, para chiquititos, para alumnos de enseñanza media. Desde el punto de vista científico, no, o sea, lo que sé es que es, bueno, la red de Explora arma concursos de dibujo, sí. Tienen que Sí, estar muy atentos porque no solamente Explora como general, sino que a veces está Explora por regiones y también hacen muchos concursos de dibujo. Me acuerdo que este año, a mediados de año, salió un concurso de microorganismos. Y había que postular así como, no, como tirar dibujos de bacterias, dibujos de hongos, quizás, y cosas así. Pero si se meten a la red de Explora van a encontrar varios concursos de dibujo. Ahí sí que hay. Creo que el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile también hace concursos de vez en cuando. Entonces también tienen que estar atentos ahí. De hecho, en su página web van a encontrar muchos libros de divulgación que están muy para bien todas las diseñados, muy edades. bien ilustrados. ¿Mm? Sí, hay para todas las edades. Sí, Yo me hay para todas acuerdo las edades. de Luciano y su mochila de estrella, una cosa así más. Exacto. Sí, de hecho, hace poco salió uno también de plantas Sí. endémicas de Chile. Y ese libro también, las ilustraciones son hermosas. Y se los recomiendo para, no solamente para aprender, sino si les gusta el dibujo, para que saquen nuevas ideas de qué cosas dibujar o cómo dibujar o estilos. Hay de todo. Aquí hay dos preguntas más. Dice, ¿cuáles son tus referentes artísticos cuando dibujas? ¿O es solo tu imaginación? Yo creo que el 80% de imaginación. No, es que depende. O sea, la estrategia en realidad, porque cuando uno postula una portada a una revista científica, tampoco hay que entrar como a ciegas, hay que dibujar cualquier cosa. Lo que les decía, para Nature Cell Biology tiene que ser una portada mucho más seria. Por lo tanto, no voy a hacer nada alocado ni nada muy artístico o conceptual. Por lo tanto, quizás me rijo por eso al principio. Pero el estilo, no sé, casi siempre es como algo más personal. Al principio uno sí va buscando referentes, obvio. Por ejemplo, las publicaciones de revisiones científicas que tienen algunas revistas como Cell Press o Nature son buenos referentes para poder hacer como nuevas técnicas, nuevas estrategias. Más que referentes probablemente van a ser las ilustraciones clásicas de Santiago Ramón y Cajal, las Mm. ilustraciones de Hemingway,
estudio Ghibli. De hecho, aunque nadie me cree, también los dibujos de Ghibli o de la princesa Mononoke, por ejemplo, son ilustraciones más bien con un estilo japonés, pero también me encanta y a veces se van representando, pero es bastante antojadizo, no hay como una línea de creación, por así decirlo. De hecho, montones de veces yo veo en las redes sociales y que la gente la publica, ilustraciones que son de microfotografías electrónicas. Sí. Y yo tenía la idea de que todas esas eran así como, oh, qué belleza, esos colores y todo. Y tú le podrías explicar que no necesariamente son así, que no necesariamente son en esos colores, Ah, no, todo en blanco y negro. No, no, no esperen que las imágenes de microscopía electrónica son de color. En realidad son blanco y negro, pero se utiliza el pseudocolor, se pinta. Se pinta en Photoshop y uno también puede entretenerse pintando microscopía electrónica. Eso también es un bonito ejercicio porque sirve para ir identificando partes. Van a haber dos tipos de microscopía electrónica, que es la de transmisión, que es como se ve como la célula como cortada y aplanada, y hay otra que es de barrido. Y la electrónica de barrido es bonita porque se ve como la superficie, entonces se ve como más 3D. Ahí van a encontrar como trabajos muy bonitos también. Pero hay muchas técnicas, o sea, van a encontrar de todo. Mira, y aquí hay otros niños que me preguntan si las ilustraciones pueden llegar a ser decoraciones, también explicaciones o solo complementar la información. Puede ser de todo, o sea, de hecho me han pedido a veces dibujos de portadas para poner en una taza, una polera, hay de todo, no es antojadizo. Pero, sin embargo, si uno, por ejemplo, ya me aceptan una portada, uno cede sus derechos a esa portada. Por lo tanto, no puedo hacer uso comercial de eso. Ahora, si Mm, yo quisiera hacerlo por mi cuenta, claro, podría hacer mis dibujos que sean científicos, pero mucha gente está interesada en el tema de generar como chapitas o estilo, o stickers también de ilustraciones científicas. Hay bastante como mini mercado así de eso. Y me siguen preguntando, ¿cómo es trabajar en ilustración? En la ilustración científica, probablemente el 80%, como les decía, es investigación, lectura científica, maravillarse del mundo científico, y el 20% es la parte más creativa o de artística. En realidad es mucho trabajo de investigación. O sea, por así decirlo, yo me fui del laboratorio, pero sigo en mi laboratorio, por así decirlo, virtual. Sigo investigando, sigo leyendo, ¿Pero tú sigo, por trabajas ejemplo, solo o trabajas con otras personas? no, por el momento trabajo solo. O sea, tengo mi empresa, pero claro, estoy trabajando solo en el diseño de libros, ilustraciones, portadas. Estoy como multitasking. Ya, y la última de las preguntas que aparecen en el chat es, no, apareció otra, dice, ¿cómo supo que querías trabajar en esto? En cambiarte de rubro, por decirlo de alguna manera. En cambiarme de rubro, era lo que les decía al principio, eran como estos desvíos. Eh, Llegué a un momento cuando estaba dentro del doctorado, que estaba full trabajando en investigación, pero hacía dibujos de vez en cuando de forma esporádica dentro del laboratorio. Y de repente esto empezó a crecer, simplemente el dibujo, y me empecé a entretener mucho más con esto. Porque encontré que no solamente el hecho de dibujar porque es entretenido dibujar, sino que le encontré una función, ¿sí? Como una misión, por así decirlo. Entonces, con ese trabajo empecé como a perfeccionarme. Ahora, claro, le hablo del 2012, 2014, cuando empecé, cuando me salí y trabajé solo. Entonces, en ese tiempo no se hablaba, apenas se hablaba de divulgación científica. En Chile se hablaba casi nada de eso. No. Entonces, hoy en día probablemente está mucho más profesionalizada, entre comillas. Hay diplomados, por ejemplo, en comunicación, hay diplomados también en ilustración científica, si bien Eso es te iba a más preguntar. animal o botánica. En biología celular y molecular no hay mucho todavía. Hay un par de máster o magíster, pero están en el extranjero. En Canadá, España, Francia, Estados Unidos hay varios programas ahí también. Pero lo ideal para comenzar a trabajar en ilustración científica es tener sí o sí la formación científica, porque eso le va a ahorrar mucho trabajo. Por ejemplo, el problema de los científicos es que, si bien es un tema muy complejo el que tienen que diseñar, es el tiempo. El tiempo de que ellos tienen poco tiempo porque están trabajando en investigación, entonces están muy ocupados. Y lo otro es que tienen que tener reuniones con la persona que haga esa ilustración. Entonces, a veces las reuniones no pueden durar, no sé, 20 minutos. A veces son de 5 minutos. Quiero esto, 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 otro. Acá está el escrito, trabajan en el escrito y listo. Entonces, esa es mi fórmula de trabajo. Y a veces cuando trabajan con otras personas que podrían ilustrar súper bien, no tenían el manejo de los conocimientos científicos. Entonces, se le hacía mucho más lento. Y los científicos a veces como que chocaban por el problema de tiempo. Por lo tanto, Ahora, lo recomendable es tener cierta formación. ¿Mm? ¿qué libros recomendarías? Como ellos son de séptimo hay de todos los cursos después más grandes,
Pero, ¿qué libros les recomendarías como para que empezaran a meterse un poco en este mundo de ilustración, aparte de los libros de la Autónoma? O sea, más que la ilustración así, yo creo que, o sea, ustedes son mucho más digitales. En realidad, en YouTube van a encontrar un montón de cosas de ilustración. Más que la ilustración científica, yo creo que pueden familiarizarse con el dibujo en sí, con un lápiz grafito y empezar a ustedes ver cómo interpretar o cómo aprender a hacer esos dibujos. Como autoaprendizaje también les puede servir. ¿Mm? Libros en este momento que recuerde. Eh, tengo ninguno en mente. Si quieres te lo puedo mandar después por Ya, correo, te puedo bacán. mandar una Sí, no hay lista, ya problema. unos ¿Y tú links donde trabajas pueden mucho? acceder. Tú trabajas mucho en cuanto digital. ¿Qué programas ocupas para trabajar? A ver, digitalmente, para PC hay un par de programas que son gratuitos, que es el GIMP. A ver si lo voy a anotar acá, por si... GIMP es un programa para dibujar, es como parecido a Photoshop. Y el otro, el Inkscape, que es más vectorial, que también sirve para hacer trazos. Ese es más complejo, pero bueno, ustedes manejan la técnica o la aplicación es mejor que todos nosotros, así que yo creo que ustedes van a hacer un 7 para esto. Pero GIMP es más bien de dibujo digital, de pintura digital, mientras que el Inkscape es más bien de generar líneas o formas, y ahí también se pueden generar dibujos. Estos programas son gratuitos. ¿Mm? Ahora, no sé, los programas de dibujo a veces son más o menos caros. El que yo trabajo, en el que vieron, por ejemplo, en las portadas, es un programa que se llama Procreate, que es para iPad, sí. Eh, que es Procreate, pero es para iPad, y también necesita el lápiz. Bueno, también se puede utilizar cualquier otro lápiz o el dedo. Ahí se pueden hacer dibujos súper profesionales y el programa en sí no es tan caro. Creo que cuesta como 10.000 pesos, 15.000 pesos. Es súper barato para hacer un programa de diseño de ilustración avanzado. Lo caro ahí es el iPad, es el problema. Los Sí, po, artículos Mac son muy caros. de más. Ahora, Y también... ¿Mm? cuando tú has hecho un trabajo y, por ejemplo, inviertes N cantidad de tiempo y después te lo rechazan, ¿qué te ha pasado con eso? Porque los chiquillos también son súper impetuosos en que hacen algo y quieren que todo salga bien al tiro. Ah, no, es que, bueno, eso lo aprendí en el laboratorio. Así, a fin de cuentas, no. El manejo de la frustración, yo acá soy completamente una seda, no tengo ningún problema. Lo que sí uno tiende a hacer a veces, como recomendación, es que generen avances. Primero hagan un bosquejo, no trabajen directamente. Hagan un bosquejo, desarrollen su idea bien, antes de aplicar toda la técnica o todo el color. Trabajen simplemente con rayas simples de cómo quieren hacer esa información. O sea, eso después yo lo veo con el cliente, por así decirlo, con el científico. Pero es relativo. A veces son, por ejemplo, si es una infografía para público infantil, eso tengo que verlo sí o sí con un bosquejo, porque es mucho más difícil. No es tan simple de traducir el mensaje, porque como es para un público que no es netamente científico, no maneja tecnicismo científico, es más lento. Entonces tengo que hacer más trabajo sobre eso. Y por eso hago un bosquejo, se los muestro, ya, esto va a ir así, pero va a ir con esta otra técnica, va a ir con este otro color, y ahí vamos viendo los tiempos de trabajo. Ahora, si es un trabajo 100% científico, lo trabajo con un programa que se parece a Inkscape, que se llama Illustrator, o Adobe Sí, Illustrator. Entonces, ese se puede modificar las líneas. Entonces, aquí no tengo drama. O sea, me dicen cambiar el color, comando cambiar color, cambiar la línea, flecha, cambiar texto. Entonces, eso es mucho más mecánico. Por tanto, ahí no pierdo tiempo, por así decirlo. Pero la frustración de eso, como les decía, lo aprendí en el laboratorio. O sea, que los experimentos no resulten, que le rechacen un paper, que es lo más típico de la vida, que hay discusiones en el laboratorio o conversaciones de que está mal hecho un experimento, de que en un congreso toca a alguien que lo barren a uno porque hizo mal el experimento, etc. Entonces la frustración allá está completamente saneada, por así decirlo. genial. Ceci, Y ¿tú yo quiero quieres hacer preguntar? sí, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tú viste cuando en tu formación en el colegio, viste alguna conexión entre el arte y la ciencia? ¿Lo viste tú o lo tuviste que vivenciar después? No, en el colegio nada. No, todo, o sea, todo lo evidencié quizás de una forma casual. No, tampoco cuando cuando entré al laboratorio mi sueño era ser científico, tener un laboratorio, hacer experimentos, meterme en una línea de investigación. Pero estos desvíos, como les decía, me fueron abriendo caminos, por así decirlo, a este campo de la ilustración. Y ahí fue como que empecé a encajar en eso. Pero no, o sea, en el colegio probablemente lo que hacía era más esquema, pero era como una facilidad mía para aprender. Yo automáticamente me explicaban algo, hacía un esquema, un diseño de eso, rápido, en lápiz, y listo. Y en la universidad también, de hecho en la universidad, en el pregrado me arrepiento, por así decirlo, de no haber tomado cursos de diseño o cursos de arte. Tomé, no sé, puras leceras de cursos, era solamente porque tenía espacio en la malla y lo hacía nomás. Pero quizás para ustedes que están como todavía estudiando,
si tienen la posibilidad de meterse en un curso de arte o tienen la posibilidad de un curso de diseño o quieren ver videos de eso, háganlo. Y en la universidad más adelante, si tienen la posibilidad también, tomen todos esos cursos y aprovechen. O sea, pueden sacar una mini carrera, un mini diplomado dentro de la universidad y mantener su rama troncal o su carrera, que es la más importante. Pero Oye, también, o sea, lo de ser viejo ya tarde. y sería una buena forma de aprender haciéndolo al revés, desde el arte también, enseñar la biología, encaminarnos para ese lado también, como Es que tener sí. alguna asignatura, alguna forma, un taller en que uno enseña a través del arte, enseña la ciencia, la biología. Ah, no, sería hermoso, de hecho. Es porque, a ver, es porque desde el punto de vista de la biología celular es complejo, porque cuando uno le hacen dibujar una célula, siempre dibuja como el huevito y todo eso. Pero no tiene esa personalidad de hablar de lo que es una célula. Es como una especie de ciudad, en realidad, donde ocurren muchas cosas. Entonces, ahí el arte es donde entra en juego, porque el campo donde yo trabajo, en realidad, es bastante abstracto. No es como ya dibujemos anatomía de tal animal o dibujemos un animal en el ecosistema, donde se puede dibujar y uno lo puede ver y lo puede entender o interpretar. Pero cuando es un proceso celular, no sé, división celular, es como, claro, dos cosas separándose y nada más. Entonces, yo creo que ahí el arte entra en juego. Ahí el arte o el diseño y la ilustración pueden potenciar eso. Por ejemplo, me explico, me imagino en un curso o si estuviera haciendo un taller de ilustración, sería como ya, dibujen una célula ustedes, ¿cómo la ven? ¿Cómo se la imaginan? Antes de dibujar yo todo, hay un experimento así. Ya, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué cosas ven? ¿O cómo se la imaginan? ¿O qué tipo de célula se imaginan? ¿O cómo sería para ustedes una célula? No sé. Y luego de ahí entrar a hablar de los conceptos, tratar de como de, en base a ese dibujo, a ese diseño que hicieron, que le van metiendo cosas, por así decirlo. Y así se va generando quizás ese tipo de aprendizaje. Pero sí, completamente de acuerdo. Oye, Sería súper interesante. Felipe, lo más interesante es que tú muestras que las dos cosas se pueden dar sin descartar una de la otra. Porque yo escuchaba el caso de un niño que estaba estudiando medicina y en su sexto año deja medicina, o en su quinto año creo que era, deja medicina por el arte. Pero tú estás demostrando que sí se pueden como conjugar las dos cosas. Si soy bueno para la ciencia y soy buena para el arte, puedo conjugar esas dos cosas en algo y dedicar la vida, porque tú estás dedicando la vida a eso y yo creo que eres feliz con lo que haces, ¿no? Por algo no Claro, estás dando esta charla. claro. No, de hecho, es que eso es lo que uno pensaba al principio. O sea, bueno, como les comentaba, cuando renuncié al doctorado, porque renuncié al doctorado, pero me quedé con el magíster, o sea, hice como ese juego. Claro, o sea, era no sé, la oveja negra de la carrera, por así decirlo, porque me fui del doctorado con publicaciones científicas, como con un buen pasar científico, por así decirlo. O sea, iba bien encaminado. Entonces, claro, me renuncié, es como decir, como este tipo renuncia por querer hacer dibujo, es como súper mal visto al principio. Pero en realidad es donde ahí conviven esas dos áreas. En realidad no puedo ser ilustrador científico si no fui biólogo y no puedo ser ilustrador científico si no soy ilustrador. Así me refiero. Esa combinación es la gracia. Y, por ejemplo, no sé si vieron la presentación de Andro también, pues Andro es lo mismo. O sea, él no puede dejar de ser científico. Sigue siendo científico, pero ese tipo de experimentos o esa creatividad para hacer experimentos ahora se representa en el diseño o en el arte. A fin de cuentas, ahí confluye todo, yo creo, en la creatividad. Creo que sí. Entonces, chiquillos, vamos a darle las gracias a Felipe por habernos regalado una hora de su tiempo y habernos mostrado la maravillosa cantidad de cosas que podemos aprender ahora del dibujo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Ojalá alguno de los chiquillos se inspire ahora y que pueda estudiar, por ejemplo, ciencias haciendo dibujos y compartiéndolo con sus compañeros como para empezar. Y que se den cuenta que obviamente la ciencia y el arte sí pueden estar juntas. Por eso es que era la idea de que puedan estar con Andro, puedan estar con ustedes y ojalá en algún futuro hicieran cursos de ilustración para niños y digamos, para estudiantes. De hecho, ahora me acordé de eso. A ver, Explora O'Higgins tiene actividades ahora que estamos en FESI, el Festival de la Ciencia 2020. Yo mañana a las 7 tengo un curso de ilustración de la célula, de una hora, pero es como de un poco de teórico y lo demás va a ser un poco más de práctico. Ahí pueden ver cómo voy a estar dibujando, y es gratuito, o sea, pueden inscribirse. Bacán. No sé si les Si dejo quieren el me link. pueden mandar con Sebastián Barrientos, me pueden mandar el link y yo se lo comunico a las profes Sí. para que se lo hagan llegar a los chiquillos. O la De cuenta verdad. del Instagram, el biólogo ilustrador, Ah, también. también. Ahí subí recién ese post y la ficha. Ahí lo pueden Bacán, lo voy a buscar y si buscar se y se lo pueden voy a meter. repostear a las profes para que se los comunique a los chiquillos. De verdad, muchas, Sí, muchas gracias por habernos Gracias, cedido esta Felipe. hora también. no, Y de ojalá nada. tengamos Muchas más gracias a ilustradores ustedes. científicos bueno, Sí, competencia, pero
para que sigan luchando por el arte y la ciencia. Mario. Es que es un campo súper amplio en todo caso, no es para preocuparse. Y lo otro, lo último, la ilustración, el dibujo en sí no es innato, no se nace dibujando, es un entrenamiento, ¿ya? Así que no se frustran si el dibujo no sale a la primera. Esto requiere entrenamiento, así que hay que ser constante, nada más. Como todo en la vida, nomás. Como todo en la vida. Gracias, Felipe. Muy linda. Muchas tu gracias, presentación. Felipe. Gracias Muchas a los gracias. chiquillos que Muchas gracias, vinieron. Felipe. Nos vemos en la siguiente charla. Chao. Sí. Nos vemos. Gracias.